Está acreditado que Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz inició mi procedimiento de reclutamiento cuando yo tenía 14 años en Córdoba, Argentina, usando el nombre de Gloria Trevi, sus canciones, su revista y sus películas como instrumento del delito de esclavitud y trata de personas. Hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión. Los saluda Caroline. El día de hoy vamos a estar hablando de estas nuevas adiciones que se están haciendo a la petición que han sometido desde ya hace varios meses al INPI algunas de las sobrevivientes del caso Andrade Trevi Portillo para que sea anulada la marca, el nombre Gloria Trevi. Como sabemos, todo esto comenzó desde el año 2024, cuando Carla de la Cuesta lanza su libro Todo a la Luz. Después de esto, Gloria Trevi la demanda pidiéndole el 40% de las ganancias del libro, de las ventas del libro, y Carla de la Cuesta procede a contestarle de forma monumental con un documento extenso, sumamente bien explicado, bien detallado de por qué es injusto lo que está diciendo Gloria Trevi y también absolutamente erróneo, pues ella dice no está lucrando con la marca, con el nombre de Gloria Trevi, sino que únicamente está haciendo uso de su libre expresión contando su historia. Además de esta respuesta, Carla de la Cuesta va un paso más adelante y pide al INPI la nulidad de esta marca. Eso fue este año, hace unas semanas que leímos esos documentos. Después también nos acordaremos que se unen a esta petición Aline Hernández, Marlene Calderón y también Guadalupe Carrasco. No solamente ellas se unieron a esta petición, sino que también por su parte, Aline Hernández también somete un documento luchando por su libertad de expresión, luchando por su libro, defendiendo su libro que hasta los momentos todavía no ha sido subido nuevamente a Amazon. Recordemos que es la misma Aline Hernández quien nos contó que Amazon baja su libro por una carta de parte del INPI, de alguna persona del INPI, que piden una autorización a Amazon por estar vendiendo un libro con la marca Gloria Trevi. Entonces Amazon baja el libro automáticamente y pues hasta los momentos parece que no se ha podido resolver esa situación. Entonces sí ha sido muy complicada la situación con este libro de Aline Hernández, que por años ha sufrido pues todo tipo de boicoteos, igual que lo estamos viendo con el libro de Carla de la Cuesta. En esta ocasión vamos a estar leyendo cómo Liliana Soledad Regueiro junto con otras de las sobrevivientes se unen a esta petición ante el INPI para que sea declarada nula esa marca, la marca Gloria Trevi. Entonces, en este documento que Liliana Regueiro somete junto con las otras sobrevivientes, aquí explica muy bien su historia y cómo la marca, esa marca de la cantante, tuvo que ver mucho con la esclavitud que ella vivió, con el delito de tráfico de personas que ella vivió y que por esta razón obviamente esa marca no puede estar en estos momentos en circulación, no puede estar en comercio después de haber estado vinculada con estos delitos tan graves. Vamos a leer lo que tiene que decir Liliana Regueiro aquí en estos documentos y comienza diciendo: Liliana Soledad Regueiro, víctima directa, con fundamento en lo que establece el artículo 258, fracción 1 y 6 y 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, solicito formalmente la declaración administrativa de nulidad sobre todo lo que se encuentre registrado bajo la marca Gloria Trevi, por lo que me adhiero a la denuncia de hechos presentada por Marlene Leticia Calderón, Erika Aline Hernández Ponce y Guadalupe del Carmen Carrasco en cuanto a los números de registro, y a continuación da los números de registro, pero escuchemos ahí cómo dice que se adhiere
a esta denuncia. Entonces ya son bastantes sobrevivientes que están unidas aquí en esta misma denuncia, que poco a poco se han ido uniendo, lo que pues obviamente hace esta denuncia muchísimo más sólida. Recordemos que el INPI decidió hasta los momentos no aceptar las pruebas que Carla de la Cuesta había sometido en su denuncia porque decían que ella tiene que hacer un pago que pues es bastante alto, muchísimo dinero, pero es importante que ahora estas denuncias se vayan sumando porque ¿qué más pruebas se puede pedir, no? Que el testimonio de todas estas víctimas y no únicamente el testimonio actual, sino los testimonios que se dieron en Chihuahua, que básicamente son los mismos que están dando en esta ocasión y que vienen a corroborar toda la información que ya se ha dado. Entonces ahora, ¿qué obstáculo, qué pero, qué más le van a decir a las víctimas para no aceptar esta denuncia, por lo menos para no aceptarla y analizarla? Que es ahí donde estamos en estos momentos. Todavía no se ha avanzado al proceso de analizar las denuncias porque no han querido aceptarlas en los formatos que se han presentado hasta los momentos. Pero entonces ahora, ¿qué más se va a decir cuando ya son muchísimas las otras sobrevivientes que se están uniendo a esa demanda y que la están haciendo más fuerte? Continúa diciendo lo anterior porque la marca Gloria Trevi es producto y objeto del delito de trata de personas, esclavitud, es decir, de ser registrada o desde el momento en que Sergio Andrade Sánchez fue sentenciado en la causa penal, debió haber sido anulada en todas sus modalidades. De la misma manera, el nombre artístico Gloria Trevi nunca debió haber sido registrado por las mismas razones, por lo que pedimos a esta autoridad inicie los procesos correspondientes ante el INPI para su cancelación. Lo anterior con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Federal, que obliga a todas las autoridades a investigar, promover y sancionar las violaciones de los derechos humanos que, como en el caso, se dieron cuando dicho nombre fue usado como instrumento para captar niñas y jóvenes. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, quien se ostenta como titular de las marcas producto del tráfico de personas con domicilio ubicado en... Bajo protesta de decir verdad, narro lo siguiente. Hechos. Número 1. Soy víctima en los términos de la Ley General de Víctimas, ya que declaré los hechos de que fui sometida a tortura, abuso sexual y esclavitud por más de 5 años en la causa penal número en el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito de Morelos, Chihuahua. Número 2. Declaré específicamente en Chihuahua el 12 de mayo del año 2001 y el 16 de mayo del 2001 en el Juzgado Primero de lo Penal de Chihuahua, que comprueban los graves hechos violatorios a nuestros derechos humanos, violación equiparada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de rapto, pero que son parte material de lo que sufrí con otras 40 víctimas desde 1995 al año 2001, siendo tratada como esclava y sometida a trata de personas. Está acreditado que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz inició mi procedimiento de reclutamiento cuando yo tenía 14 años en Córdoba, Argentina, usando el nombre de Gloria Trevi, sus canciones, su revista y sus películas como instrumento del delito de esclavitud y trata de personas. Veamos aquí lo que dice Liliana, qué interesante, y la verdad eso es algo que yo siempre he pensado. Aquí dice que ese nombre, Gloria Trevi, o sea, la cantante, inició su proceso de reclutamiento con sus canciones, su revista y sus películas. Es un detalle bien importante porque la verdad es que es así. O sea, todas esas canciones, todas esas películas, en general, el mensaje y sobre todo las revistas que publicaban bajo el nombre de Gloria Trevi, ¿no? Que era la revista de Gloria Trevi, eran instrumentos realmente de grooming, era una forma artística de grooming, o sea, todo lo que es grooming, manipulación de menores de edad, de la mente joven de un menor de edad, estaba disfrazado bajo arte.
todo parecía artístico, libertad de expresión, libertad artística, pero realmente sí es cierto. Si nos ponemos a pensar desde que las niñas comenzaban a enamorarse de ese personaje, enamorarse de esa filosofía que ese personaje presentaba, pues ya era también una forma de captación que obviamente hacía muchísimo más fácil la labor de convencimiento una vez que ya estaban al lado de estas personas. Y no me cabe la menor duda que era también parte del plan de Sergio Andrade. Sabemos que desde sus inicios habían canciones como la que cantaba Lucerito de Con tan pocos años, que obviamente están hablando de una relación ilícita entre un mayor de edad y una menor de edad. Por eso esa frase, ¿no? De con tan pocos años, es esperar que una niña jovencita con tan pocos años, de 14, 12, 13 años, actúe como una mujer. Entonces en esta canción vemos como una niña está básicamente prometiéndole a un hombre mayor que aunque está joven, que aunque es una niña, que aunque no tenga tantos años, va a hacer su mejor intento de comportarse como una mujer para supuestamente estar a la altura de la situación. Pero eso ya es grooming. No le puedes lavar el cerebro a una niña, convencerla de que para ser mujer tiene que acceder a ciertas cosas porque no está viviendo esa etapa, no es la etapa que le corresponde vivir. Entonces aquí Liliana lo detalla diciendo así, que desde que ella tenía 14 años, usando el nombre de Gloria Trevi, sus canciones, su revista y sus películas, fue como comenzó ese proceso de reclutamiento en su historia. Y continúa diciendo, lo mismo hizo con decenas de niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente con la misma metodología. Gloria de Los Ángeles Triviño Ruiz y Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en el tomo 20 de la causa penal mencionada, existe una confesión por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez de que comenzó a abusar sexualmente de mí cuando la suscrita contaba con 16 años de edad. En ese documento también reconoce haber abusado sexualmente de aproximadamente otras 10 víctimas, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Esta parte es verdaderamente impactante, amigos, cada vez que me doy cuenta que hubo una confesión de Sergio Andrade de estos abusos con niñas menores de edad. Imagínense, él confesó en Chihuahua que abusó íntimamente de Liliana Regueiro cuando ella tenía 16 años y también dice aquí que en ese mismo documento reconoce haber abusado de aproximadamente otras 10 víctimas. Entonces, cada vez que escuchamos eso de que no había pruebas, que fue por falta de pruebas, que realmente ese juicio sí fue justo, pero que así se dieron las cosas, porque no hubo denuncias, porque no hubo delitos, porque no hubo pruebas. Mi pregunta es, ¿la confesión del mismo Sergio Andrade aceptando haber abusado de más de 10 niñas no es suficiente motivo para que este sujeto hubiera pasado años y años y años y décadas en la cárcel? Aunque sabemos que esa denuncia fue acerca de Karina Yapor, pero igual, que una persona confiese haber abusado de más de 10 niñas no es suficiente prueba para que le caiga todo el peso de la ley a esa persona, para que pague con años, con toda su vida, si es posible, dentro de una prisión. Posiblemente él se sentía muy seguro pensando que esos otros crímenes no habían sido cometidos en Chihuahua, por lo tanto no podría ser juzgado por esos crímenes también. Pero el solo hecho de que él hubiera confesado le tenía que decir a las autoridades qué tipo de persona era él, qué tipo de criminal era él y por supuesto asegurarse de no dejarlo libre por muchísimo tiempo, de ser posible por el resto de su vida, porque no es poco para todo lo que hizo. De verdad que este sujeto se merecía muchísimo más, pero lamentablemente solo pasó 7 años de su vida en la cárcel. ¿Cómo es posible que una persona que confiesa él mismo haber cometido tantos abusos tan atroces en contra de menores de edad haya pasado solamente 7 años en la cárcel y únicamente pagando por una persona?
pagando entre comillas, porque realmente ese no fue un castigo que pudiera cumplir con la gravedad del crimen que él cometió. Continuamos en el número 4 y dice: ordenó que María Raquel Portillo Jiménez me trasladara a Los Ángeles, California, a iniciar el grooming y posteriormente a la Ciudad de México y Cuernavaca, donde Gloria me hizo el grooming para ser abusada íntimamente por Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Aquí utilizan la palabra sex, igualmente, pero por motivos de la plataforma vamos a decir íntimamente, y ustedes ya saben a qué me refiero porque no quiero repetir la palabra tantas veces, ¿verdad? Entonces aquí explica cómo la orden era que Raquel Portillo la llevara, comenzara ella el proceso del grooming y posteriormente llevarla a México, de California a México y también a Cuernavaca, donde la cantante, según dice Liliana, comenzaría también ella por su parte este proceso del grooming. El siguiente punto nos dice: ratifico todas las afirmaciones que he compartido en mi podcast de YouTube titulado Estafador de Sueños, donde relato la terrible experiencia traumática que viví, así como la de otras víctimas junto a Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas. Mi canal tuvo comienzo en noviembre del 2023 y continúa vigente, ya que sigo compartiendo mi historia relacionada con estas tres personas. Y aquí ponen el enlace para el canal de Liliana Regueiro para que vean su podcast Estafador de Sueños. Entonces vemos cómo el podcast es una prueba más, es una prueba de todo lo que Liliana vivió, y aquí por medio de este documento ella está ratificando que todo lo que dijo en el podcast es cierto. Continuamos en el punto número 7 y dice: mis narraciones, así como las denuncias presentadas en México, Argentina y Brasil, sumado a evidencias que también fueron presentadas en ese momento, junto con la sentencia contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez, debieron ser suficientes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, cancelara el registro de la marca Gloria Trevi o se negara su renovación. A fin de evitar repeticiones, solicito que se incluyan en ese documento los datos, hechos y las denuncias realizadas por Marlene Calderón, Aline Hernández y Guadalupe del Carmen Carrasco al presente documento. El siguiente punto dice: los hechos contenidos en esa causa penal están probados más allá de toda duda razonable, lo que sirvió para condenar al titular de la marca registrada Gloria Trevi por sí a través de su empresa Conexiones Americanas SADCB, por lo que no queda duda que la misma es instrumento, objeto y producto del delito de esclavitud y de tráfico de personas. Entonces veamos cómo esa sentencia de Sergio Andrade, aunque por supuesto todos sabemos que bastante injusta por lo mismo que fue únicamente por una persona y fue demasiado débil esa sentencia, de verdad que no le hizo para nada justicia a los crímenes tan atroces que este sujeto cometió, pero en sí hay una sentencia que dice que este sujeto sí abusó de Karina Yapor. Entonces esa sentencia aquí la presentan como prueba de que el titular de esa marca, que en esa época era Sergio Andrade, pues cometió todos estos crímenes, que cometió tráfico de personas y esclavitud, que por supuesto son delitos de lesa humanidad. Continuamos con el punto número 9, que dice: la sentencia contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez en el juicio de Chihuahua debió ser suficiente para que el INPI cancelara el registro de las marcas Gloria Trevi o negara su renovación por ser instrumento, objeto y producto del delito. Por economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias, solicito que se incorporen los datos, hechos y solicitudes de denuncia realizada por Marlene Calderón, Aline Hernández y Guadalupe Carrasco al presente documento. Esto de economía procesal que mencionan aquí en este párrafo significa, les voy a buscar la información que dice: la economía procesal en el ámbito jurídico es un principio que busca obtener el máximo resultado en un proceso judicial con el mínimo esfuerzo y costo. Esto significa evitar actuaciones innecesarias o repetitivas que puedan retrasar el proceso y aumentar los gastos.
Básicamente lo que dice aquí Liliana es que esto es una forma de ahorrarse los gastos de poner todo lo que ya está escrito en esa denuncia de Marlene, Aline y Guadalupe. Así que ella se une a esa denuncia, pero que va a evitar todo el proceso de poner todas las pruebas, poner todo lo que ya viene en esa denuncia, que pues sí es bien importante, que sí es bien contundente, que es parte, por supuesto, del expediente de Chihuahua, así que ella ratifica todo lo que dijeron las chicas y agrega su propio testimonio, pero no como que repitiendo lo mismo que ya se dijo en aquel documento. Y continúa diciendo aquí Liliana: por todo lo anterior expuesto y fundado, solicito atentamente a este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, primero, tener a bien recibir mi denuncia de hechos con fundamento en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que la autoridad del INPI tiene la obligación de estudiar de oficio la legalidad de las marcas registradas señaladas en el presente curso por ser instrumento, objeto y producto del delito de esclavitud de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, contrario a lo que dicta la ley del Congreso Internacional. Segundo, tener a bien calificar el interés jurídico y legítimo que tengo como víctima reconocida en sentencia firme de las graves violaciones a mis derechos humanos por constituir actos de lesa humanidad los descritos en la presente denuncia. Importante lo que menciona aquí Liliana, que dice que ella es una víctima reconocida en sentencia firme. Acordémonos aquí que hay una declaración de Sergio Andrade, que él aceptó haber abusado íntimamente de Liliana a los 16 años. Entonces, si bien es cierto que no hay una sentencia que diga que Sergio Andrade es culpable del delito de abuso en contra de Liliana Regueiro, sí hay una confesión del mismo Sergio Andrade que se encuentra en el expediente de Chihuahua, donde él acepta haber abusado de Liliana y de otras mujeres. Entonces, obviamente, Liliana es una víctima reconocida, porque en un documento jurídico una persona aceptó haber abusado de ella. Existe una confesión absoluta de este crimen por parte de Sergio Andrade. El hecho que una corte, que un tribunal no haya decidido proceder en contra de Sergio Andrade por esa razón, pues no hace a Liliana menos víctima de estos crímenes. Y por lo tanto, en los términos del artículo 1, 20 y 73, fracción de nuestra Constitución Política Mexicana, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, del Protocolo de Palermo sobre el tráfico de personas, del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes generales que lo regulan, además de la Ley Federal de Propiedad Industrial, y en función de lo anterior, reconocer que al ser víctima directa, tengo derecho a contar con un asesor victimal, por lo que nombro en esos términos a los licenciados en Derecho descritos en el presente libreto, así como a las personas autorizadas, y por señalado al domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones, documentos, así como el correo electrónico ofrecido. Tercero, admitir como prueba de mi denuncia la copia certificada escaneada del expediente de Chihuahua número tal y tal, acumuladas a la causa penal tal y tal en el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito de Morelos, Chihuahua, que comprueba los graves hechos violatorios a mis derechos humanos de esclavitud y el tráfico de personas, o en su defecto pedir copia certificada al Tribunal Superior del Estado de Chihuahua de dicho expediente. Cuarto, admitir las demás pruebas señaladas en la presente denuncia, mismas que también se encuentran exhibidas en el expediente de la víctima de graves violaciones a los derechos humanos, Carla de la Cuesta Soria, o en su defecto, en ejercicio de las facultades del INPI, comprobar en la fuente original que los hechos denunciados son ciertos. Entonces aquí Liliana refuerza esa denuncia con la denuncia de Carla. Entonces dice que acepten las pruebas
que Carla de la Cuesta, también otra víctima de estos graves delitos, presentó en su denuncia y que también esas pruebas puedan servir para esta denuncia por el hecho de que aquí Liliana está haciendo una adición, como un testimonio adicional que obviamente también va de la mano con la experiencia de Carla, por lo tanto ella pide que esas pruebas sean aceptadas también en esta denuncia. Quinto, pedir a la Secretaría de Economía y al Registro Público del Comercio los actos protocolizados de las empresas Exis SADCB, Conexiones Americanas SADCB y las otras empresas propiedad del sentenciado Sergio Gustavo Andrade Sánchez y Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que comprueban los hechos señalados en la presente denuncia sobre el control y propiedad de la marca Gloria Trevi que poseía el sentenciado Sergio Andrade Sánchez, así como la situación de víctima esclava de nuestra compañera Carla de la Cuesta Soria, quien fue forzada a ser propietaria de la empresa Conexiones Americanas SADCB de 1996 al 2002, que incluía la marca Gloria Trevi. Sexto, pedir a los registros públicos de la propiedad y del comercio en los estados de Morelos, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México todas las propiedades de inmuebles de la empresa Exis SADCB, Conexiones Americanas SADCB y las otras empresas propiedad del sentenciado Sergio Gustavo Andrade Sánchez y Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, así como de la señora Gloria de Los Ángeles Ruiz Arredondo, que comprueban que las víctimas de esclavitud y graves violaciones a los derechos humanos, habiendo apenas cumplido la mayoría de edad, eran obligadas a firmar actos de compraventa de propiedades sin tener los recursos económicos, siendo por ello en los hechos esclavas testaferros, o sea, prestanombres. Pero aquí es interesante cómo agregan la palabra esclavas, no únicamente testaferros, prestanombres, porque realmente ellas no eran eso, ellas no estaban prestando sus nombres de voluntad propia o de común acuerdo, sino que estaban siendo obligadas, lo que las hace esclavas también de estos actos, así que ellos nombran aquí esclavas, testaferros, esclavas, prestanombres. Séptimo, por tratarse de personas que pertenecen a un grupo vulnerable, es decir, víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y sobrevivientes de esclavitud y conductas análogas a la esclavitud, tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes y otros crímenes de lesa humanidad, tener a bien, como lo exige la jurisprudencia, garantizar la suplencia de la deficiencia de la queja. Esta última frase de garantizar la suplencia de la deficiencia de la queja, según lo que investigué, se refiere a la obligación que tienen los jueces, especialmente en casos graves, como en el caso de delitos como la esclavitud, el tráfico de personas. Tienen ellos la obligación de subsanar o integrar omisiones o algún error en la queja que se presenta, ¿no? Como que esos errores o alguna omisión que se pueda dar en este tipo de quejas y de denuncias no sea un obstáculo para que continúe el proceso o para que ellos tomen la queja o la denuncia seriamente, sino que tienen que garantizar la suplencia, dice aquí, de la deficiencia de la queja, o sea que tiene que valer más el crimen, la gravedad del crimen, cualquier error o cualquier omisión que se cometa en esta denuncia, cosa que realmente no hemos visto en el INPI. Hemos visto que pues han valido muchas otras cosas como el pago de las copias, la certificación, presenten las pruebas en formato físico, no en formato digital, como que le han dado muchísima más validez a eso que a la gravedad de los crímenes que se presentan en las denuncias. Entonces aquí Liliana dice en este punto número 7 que esas cosas, al ser un caso tan grave de ese tipo de crímenes, pues tienen que ser obviadas o también tienen que ser, la palabra que dice aquí, tienen que ser ganadas o agregadas, pero no puede ser eso un obstáculo para que se proceda con este tipo de denuncias. Octavo dice, con el interés jurídico que me asiste tener a bien iniciar los siguientes procedimientos. 1.
procedimiento administrativo de nulidad de la marca Gloria Trevi en todas sus categorías por ser instrumento, objeto y producto de la esclavitud de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, contrario a lo que dice la ley del Congreso Internacional, y con ello, una vez sustanciado el procedimiento, declarar todas y cada una de las marcas como nulas de pleno derecho. Número 2. Iniciar el procedimiento de declaración que el nombre artístico Gloria Trevi es, en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, un instrumento, objeto y producto del delito, ya que por él y mediante él fuimos seleccionadas, reclutadas, sujetas a grooming, violentadas sexualmente y esclavizadas, así como decenas de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, contrario a la ley del Congreso Internacional. Y con ello, una vez sustanciado el procedimiento, declararlo nulo de pleno derecho. Entonces aquí dicen cómo esa marca fue instrumento, objeto y producto del delito, ya que por él y mediante él fuimos seleccionadas, reclutadas, sujetas a grooming, violentadas y esclavizadas. Entonces aquí nos dice cómo esta marca estuvo involucrada en cada uno de los crímenes que se cometieron en contra de estas mujeres. Y termina el documento diciendo: Ciudad de México, al 4 de abril del año 2025, protesto lo necesario. Liliana Soledad Regueiro. Entonces esa es la parte de la adición de Liliana Soledad Regueiro a este proceso, un proceso que, como sabemos, ya ha sido iniciado desde hace varias semanas, primero por Carla de la Cuesta, luego por Aline, Marlene, Lupita, y se han unido muchísimas más víctimas y sobrevivientes, pero en este caso nos enfocamos específicamente en esa adición de Liliana Regueiro. Me gustaría que me comentaran aquí abajito qué piensan de esto que les he leído, qué piensan de que ahora Liliana esté sustentando su podcast con un documento ya oficial, con una petición oficial ante el INPI, y también díganme si creen que esto le dará más fuerza a esas denuncias. ¿Creen que ahora sí estas chicas tengan una posibilidad más segura de que esa marca, de que ese nombre sea anulado? ¿O por lo contrario, creen que el INPI va a seguir buscando obstáculos, van a seguir encontrando una u otra forma de no proceder en contra de esa marca, en contra de ese nombre? Entonces los leo aquí abajo en los comentarios. Por favor, suscríbanse, denle like al video y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.